Entre saumerio, fe y oración avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad. Una mano morena teniendo un adobe, por lienzo trazó con pincel de azucena la estampa del Señor. Lectura del Evangelio de San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, va a perjudicar el terreno. Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en el Evangelio del día de hoy, Jesús se refiere a esta situación como otras suceden en la misma sociedad, en la cual suceden cosas graves, como por ejemplo accidentes, y las personas a veces atribuyen culpa, es decir, atribuyen a que lo que ha pasado es culpa de estas personas, como una especie de maldición. Había sucedido que unos galileos habían sido asesinados por Pilato un día sábado cuando estaban haciendo adoraciones en un monte. ¿Y qué es lo que pasó? Que esa masacre hecha por Pilato es interpretada por la gente como un castigo por una culpa que habrían cometido. Y prejuzgan de esa culpabilidad. Como muchas veces sucede, ¿no?, que a algunas personas les sucede una desgracia y uno dice, sí, pues seguramente qué cosa habrá hecho. Inclusive en Israel se pensaba que muchas cosas que a uno le sucedían se debía a culpa de otros en el pasado, que los males, la pobreza, la falta de trabajo, eran como algo así como puniciones, castigos por culpas cometidas. Y es que habían estas palabras que se decían en el Antiguo Testamento, que Dios castigaba la culpa de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. De todo eso, de toda esa culpabilidad, nos libre el Señor, de todas esas costumbres y pensamientos distorsionados que se han ido acumulando durante años y que inclusive están en el Antiguo Testamento, inclusive escritos, porque los sacerdotes legitimaron esas costumbres para poder tener una especie de orientación miedosa de la vida de los israelitas. De eso nos ha liberado el Señor. El punto esencial es que cuando sucede una desgracia y uno atribuye culpa, tiene que rectificarse. Por eso el Señor habla de conversión. La conversión es un cambio de mentalidad también. Es un cambio de forma de vivir, de actitudes,
pero comienza también por un examen de qué mentalidad tenemos para enfrentar los problemas. Y entonces da una parábola para decir cómo se procede realmente. El proceso de conversión es hacerse a la paciencia que tiene Dios de que incluso siendo nosotros pecadores, es decir, no produciendo fruto como la higuera, el Señor tiene paciencia con nosotros y cuando decidió cortarla, Él hace caso de las personas que dicen aguántate un poquito, todavía nos queda por pensar, de repente nos hemos equivocado, ¿no? Como es, espera a que la viña, en este caso la higuera, pueda podarse, pueda echársele abono y pueda dar fruto al final. Todos tenemos una oportunidad de recapacitar. Y la frase que dice Jesús, si no se convierten y dejan estas costumbres, de repente van a morir de la misma manera, en el sentido de que uno si condena con tanta agresividad y con tanta seguridad de que eso es una maldición y prejuzga de esa manera, en el fondo se está enredando en la misma madeja y de repente eso sí, ahí sí sucede a causa de justamente el empecinarse en una interpretación equivocada. De repente uno va a caer dentro de la propia madeja de la red, que es una trampa de vida. Hermanos y hermanas, el Señor ha venido a liberarnos de todas nuestras costumbres y prejuicios acumulados en las culturas, no solamente en la cultura hebrea, sino también en la cultura católica, cristiana, de tantos prejuicios que tenemos sobre el trato a las personas, que las colocamos en un lugar y ya decimos estas no tienen ningún tipo de derechos. No puede ser. No estamos aquí para marginar a nadie y más bien para reconocer que más bien son nuestras costumbres que no saben comprender las complejidades, las que son causantes de muchas cosas. Hay que evitar un cristianismo facilón que inmediatamente produce juicios hacia todos y hace separaciones y constituye no un medio de diálogo entre las personas, sino una condenación y un prejuicio. Todos los prejuicios tienen que ser revisados y hay que ver lo que es razonable y lo que no. Un cristianismo inteligente, decíamos ayer. Un cristianismo, una fe reflexiva, para hacer lo justo y lo adecuado y no excedernos para no perecer. Que Dios los bendiga y los acompañe y les dé esa fe que es lúcida y clara ante las situaciones difíciles y no prejuzga y no hace algo así como juicios temerarios sobre las personas. Que Dios los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente la anda del Señor.